Bienvenido. Gracias por dispensar este tiempo, donde hoy vamos a escucharlo a don René, con una charla que pienso que va a ser muy enriquecedora para nuestras vidas. Antes de esa charla, Walter Alegre nos va a abrir. Primero voy a presentar, mi nombre es Jorge Rubén Barrera, estoy casado, ahora en abril del año que viene voy a cumplir 40 años de casado. Mi esposa me ha regalado 4 hermosas hijas y 2 nietas, y 2 ya. Todavía tengo 2 hijas solteras. Así que ahora sí, habiéndome presentado, Walter, preséntate y vamos a escuchar la visión. Bueno, muchas gracias Jorge, buenas noches para todos. Me presento, yo soy Walter Alberto Alegre, tengo 53 años, abogado, felizmente casado, con 2 hermosos hijos, una hija y un hijo, y que a veces me hacen llegar a las corridas a los capítulos, pero bueno, es para cumplir nuestras obligaciones de padre, como debe ser. Como hemos hablado hoy, Jorge me solicitó dar la visión de lo que es nuestro movimiento, la fraternidad, para aquellos que no son miembros aún o que son miembros recientes, y también es bueno para recordarlo para aquellos que ya llevamos un tiempo en fraternidad. Quiero decirles que esto es un movimiento laico que nació por mediados del siglo pasado en Estados Unidos, por una visión que recibió un hombre de mucha fe, de muchísima fe, de origen armenio, un empresario, en la cual tuvo la posibilidad de ver no solo cómo estaban en cierta manera alejados y vacíos de Dios muchos de los hombres con los que él se rodeaba, y todo alrededor del mundo también esa sensación, sino que le dio la posibilidad de lograr una conexión, una herramienta, una estrategia para que muchas personas se volvieran a acercar a Dios, o incluso, aún mejor, muchas otras personas lo conocieran. Es así que dejó de lado todos sus esfuerzos terrenales, como gusta decir René, y así es, de su parte de hombre, puso como buen hombre de fe en manos de Dios todo su empeño, por supuesto que él bregó también, pero logró conectarse de una manera muy simple, con cualquiera de los demás, es decir, sin que la gente tenga atado el tema de religión con lo que es la fe. Si bien la religión está asociada a la fe no es un tema exclusivo de las religiones, y la fe hay que no solo que pedirla, sino que hay que saber profesarla. La relación personal que nosotros entablamos con Dios a través de... Perdón, estoy en un lugar muy calefaccionado, les pido disculpas. La relación personal que nosotros entablamos con Dios no requiere de ningún mito, rito o religiosidad. Esto es, se generó a través de los años un movimiento que llegó a ser internacional, un movimiento que empezó con muy poquita gente en una reunión de una cafetería, de una manera muy simple y sencilla, en la que se invitaba a gente común y corriente para que pudieran presenciar cómo otra gente igual de común y corriente como ellos les comentaran, les compartieran sus experiencias de vida y cómo Dios había obrado en ellas, cómo habían sido sus vidas sin la presencia de Dios, y cómo al haber encontrado a Dios, abierto su corazón y estar en la senda de Él, esas vidas habían cambiado de una manera sobrenatural. De esta manera nació nuestro movimiento, cuya denominación es Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Es un nombre largo, pero es muy explicativo y muy ilustrativo de lo que somos. Este es un movimiento
en el cual la primera palabra, fraternidad, establece muy bien cómo nos relacionamos entre nosotros. Somos gente, somos pares, somos hermanos, hermanos en Dios y en Cristo. Internacional, bueno, porque este movimiento está a lo largo y a lo ancho del mundo, y como bien siempre se dice, en todo momento hay reuniones de estas características. Bueno, hoy vamos a hacer un taller, es un poquito algo distinto, pero las reuniones comunes que se denominan capítulos hay en todo momento, es decir, según las tradiciones o las costumbres de cada país, pueden ser desayunos, pueden ser almuerzos, pueden ser reuniones a posteriori de las actividades laborales, o pueden ser cenas. Siempre se busca compartir no solo la presencia, sino un alimento, pero sobre todo, como gusta bien decir René, el alimento espiritual, que es el más importante. Eh, la cuestión de los hombres de negocio a veces es un poco un cliché, que todos creen en los hombres de altas esferas o finanzas, y siempre es bastante sencilla la explicación. Hombres es la denominación original, por supuesto que hoy somos hombres y mujeres, porque las mujeres han ganado, y bien ganado lo tienen, un espacio a la par de los hombres en todo lo que es el mundo de los negocios, del trabajo, de las actividades. Y de negocios es, como su palabra lo indica, la etimología de la palabra lo indica, que niegan el ocio. Aquellos que elaboran, los que con su esfuerzo, con su trabajo, con su actividad, generan el sustento para sí y para los suyos. Y el Evangelio completo es ni más ni menos que la buena nueva, es decir, porque nosotros creemos esencialmente no solo en la existencia y la venida del Señor Jesucristo, sino que Él es el camino para unirnos a nuestro Padre. Las reuniones de fraternidad se celebran ahora, gracias a Dios, justamente estamos volviendo un poquito a la normalidad, pero siempre se celebran en forma presencial mayormente. Debido a la pandemia estamos en una situación que nos hizo descubrir otras herramientas como la que hoy estamos utilizando, es decir, que estamos reunidos, aunque cada uno físicamente esté en un lugar distante de los demás, estamos todos reunidos en esta sala virtual. Pero en general las reuniones son en un ámbito público, que puede ser una cafetería, un restaurante, un hotel, en el cual se comparte algún alimento. Y el alimento espiritual al que recién me refería es el testimonio de vida que brinda alguna persona que con valentía y con amor cristiano hacia los demás, abre su corazón y comparte esa experiencia, esas acciones que el Señor le ha dado. Les reitero que es un movimiento laico, es decir, no estamos vinculados a ninguna iglesia, somos todos personas comunes y corrientes que vivimos y nos dedicamos a distintas actividades. Es un movimiento, por supuesto, cristocéntrico. Nuestro único líder es Dios, es Jesucristo, el camino hacia Dios. Nuestro Padre es Dios y Jesucristo es nuestro camino, nuestro único líder. No tenemos finalidades de ninguna índole política, económica o de otras características. Y simplemente, bueno, hoy no tenemos un costo más allá de lo que Jorge comentaba del Zoom, pero cuando hay una reunión, siempre se solventa con la presencia y el aporte de los propios fraternos, la reunión que se hace. Así que, bueno, Jorge, te dejo para que redondees esto. Te agradezco. Bueno, gracias, Walter. Realmente es así, es algo sencillo en estas reuniones, pero acá comenzamos a tener una relación personal con Dios, donde hemos visto desde milagros, hemos visto el poder de la oración, hemos visto el perdón, aprender sobre el perdón, ¿no? De pedir perdón y perdonar, algo a veces tan difícil en nosotros. Y aparte de todo esto, bueno, el Espíritu Santo maravilloso cuando lo recibimos y empieza a actuar dentro nuestro. Siempre está dentro nuestro, pero cuando empieza a actuar, ¿no? A sentir el Espíritu Santo es algo que no tiene nombre, ¿no? Esa paz. Y después, ¿qué hacemos? La parte del testimonio.
Nosotros no hacemos estudios bíblicos, pero sí aprendemos un poquito con alguien que ha sido presidente de Fraternidad y que tiene una virtud para mí, que es conocer la Biblia, ese elemento tan importante, ¿no? El manual del fabricante, y aplicarlo en la vida de todos nosotros. Así que, sin más, voy a presentar a René, más le voy a pedir que se presente él y que nos haga participar en este taller que seguramente nos va a enriquecer. René, bueno, micrófono. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Sí, bueno, para mí, como dijiste, es un privilegio poder compartir. Me voy a presentar, mi nombre es René, estoy casado con Mariana, hace 51 años, tenemos 4 hijos, 3 yernos, una nuera y 10 nietos. Y creo que una de las cosas más lindas que me pasó en la vida fue conocer esta organización hace 21 años aproximadamente en Uruguay. Y conocí esta organización en un momento muy crítico de mi vida, problemas económicos, financieros de la empresa. Así que me ha pasado cosas muy lindas después de haber conocido esta organización. Si bien es cierto, como yo siempre digo, conocí a Dios, pero a mi manera. Y aprendí que Dios no solamente está en las iglesias, sino está en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, en todos lados, ¿no? Y eso para mí fue fundamental, haberme dado cuenta de eso. Así que bueno, hoy les quiero compartir justamente la prosperidad que viene de Dios. Pues yo digo que hay 2 tipos de prosperidad. Una que viene de Dios, esa que viene de Dios es la que te trae paz. Te permite disfrutar de todo lo que vos haces. Y después está la otra que viene también del enemigo, obvio, que esa te esclaviza, te ata, y no te permite disfrutar de las bendiciones que aparentemente que tiene que ver con la prosperidad económica. La prosperidad económica, yo siempre digo, es una pequeña parte del combo de Dios. Es una parte ínfima del combo de Dios. Pero ¿qué pasa? Que hemos aprendido, nos han enseñado, hemos aprendido que la prosperidad tiene que ver con tener mucho dinero. Y según la Escritura no pasa por ahí. Entonces, yo me tomé 2 versículos de la Biblia, uno que está en el Salmo 127, 1 y 2, y Lucas 6, 38. Y voy a leer lo que dice el Salmo 127, dice así: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Qué cosa interesante que si la verdadera prosperidad empieza en la casa. Si Jehová no está en tu casa, dice acá, por más que te levantes temprano, vayas a trabajar y vas a comer pan de dolores. ¿Por qué? Porque no hay se involucrado a Dios en la vida, ¿no? Y el otro versículo que dice en Lucas 6, 38, dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y la prosperidad tiene que ver siempre, la económica, y en todas las áreas de nuestra vida, que tiene que ver con el principio de la siembra y de la cosecha. Es una ley espiritual que viene de Dios y que todo está fundado prácticamente en esa ley espiritual. Quiero compartirle que que Jesús partió la historia en 2. Me encanta decir esto, ¿por qué? Porque aún los que no creen en Dios, el mundo, aún no creyente, habla de antes de Cristo y después de Cristo. Y nosotros también hablamos antes de Cristo y después de Cristo, como decíamos recién, a través de los testimonios. Cómo éramos antes de conocer a Cristo y cómo tratamos de ser ahora después de conocer a Cristo. Entonces, número 1, la prosperidad de Dios no tiene que ver solamente con diezmar.
Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Después de Cristo hay una ley universal de reciprocidad divina. Tú le das a Dios, Dios te da a ti. Cuando siembras un terreno, escucha esto, cuando usted siembra un terreno, tiene que ver con esta ley que yo dije, que el principio de la siembra y de la cosecha. Cuando usted siembra un terreno, ¿el terreno qué te da? Una cosecha. Si vos no sembras nada, no va a salir nada. Esa es una relación recíproca. El terreno te da a ti si vos le das al terreno. Si vos depositas dinero en el banco te va a dar intereses. Y descubrí que Dios no nos regala nada, todo tiene que ver con el esfuerzo y el trabajo. ¿Escuchó eso? Salvo lo único que Dios nos regala es el regalo de la vida eterna, que es por gracia, es por amor y solamente reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Esa es la verdadera prosperidad. Dios sabe que cosecharemos de acuerdo con lo que demos. El Señor quiere que esperemos un milagro a la hora de la cosecha. Como dije, la semilla de la fe. Sin embargo, hay mucha gente que quiere recibir sin dar nada, especialmente cuando se trata de las cosas de Dios. Jesucristo se dio a sí mismo. Dios sembró un hijo y hoy que tiene millones de hijos. Para sembrar, ¿qué tengo que hacer? Pregunta, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para sembrar? ¿Tengo que trabajar o no? Para cosechar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar. ¿Cuál es el secreto de sembrar? ¿Por qué Dios quiere que sembremos? No solamente en el dinero, ¿no? Sino en todas las áreas de nuestras vidas. Porque recogeremos 100 veces más de lo que sembramos. Si usted siembra una semilla, esa semilla, la tierra le va a devolver una planta. Y esa planta tiene miles de semillas. Por eso es muy importante entender esto. En el sistema del mundo, esta reciprocidad es fundamental. ¿Por qué siempre esperamos que Dios nos envíe o nos dé algo cuando no invertimos en el reino de Dios? Si no invertimos nuestro tiempo, nuestro talento y el dinero, ¿por qué esperar recibir algo? Porque mucha gente la prosperidad lo lleva solamente al dinero. Yo invierto mi tiempo. El tiempo que es de uno, porque si uno trabaja de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ese no es mi tiempo. Estoy trabajando, estoy produciendo algo. Después de ese horario, ese es mi tiempo y yo debo invertir ese tiempo. Por eso en Fraternidad decimos que nosotros, después de nuestra actividad laboral, hacemos lo que hacemos. Entonces, ¿por qué esperar recibir algo? ¿Cómo podemos obtener algo si no hemos sembrado ninguna semilla? ¿Cómo podemos esperar que Dios honre nuestro deseo cuando uno no ha honrado sus mandamientos de ofrendar? La prosperidad de Dios, aunque usted no lo crea, según la Escritura, empieza siempre con una inversión. Y en el mundo natural también. No es que yo le voy a pedir a Dios, Señor, prosperame, dame esto, lo otro, y Dios te va a decir, ¿pero qué estás haciendo para que yo te bendiga? Mariana, ¿me escuchás? Mariana. Ahora sí, ahora sí. ¿Me puedes leer qué dice Deuteronomio 28, 1 al 14? Ahí está, mire, hay muchas, digamos, textos de la Biblia que hablan de la prosperidad de Dios. Pero este es el resumen, toda la prosperidad completa, no solamente del dinero. A ver, Mariana, compartime eso. Bueno, Deuteronomio 28. Bendiciones para los obedientes. Si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán su pueblo favorito
en toda la tierra y recibirán siempre estas bendiciones. Dios los bendecirá donde quiera que vivan, sea en el campo o en la ciudad. Dios bendecirá a sus hijos y a sus cosechas y sus ganados. Dios los bendecirá en sus hogares, en sus viajes y en todo lo que hagan. Siempre serán muy felices en el país que Dios les dará. Nunca les faltará alimentos y siempre tendrán pan en la mesa. Dios les dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden. Si obedecen a Dios en todo, Él cumplirá su promesa y ustedes serán su pueblo especial. Entonces todos los pueblos verán que ustedes son el pueblo de Dios y les tendrán miedo. Cuando ya estén ustedes en la tierra que Dios prometió dar a sus antepasados, Él los tratará con bondad. Les permitirá tener muchos hijos y hará que sus ganados se multipliquen. Todo lo que ustedes siembren producirá abundantes cosechas, pues Dios abrirá los cielos donde guarda la lluvia y regará los sembrados de ustedes. En todo lo que ustedes hagan siempre les irá bien. Nunca tendrán que pedir prestado nada. Al contrario, ustedes tendrán de sobra para prestarles a otros países. Si ustedes obedecen los mandamientos de Dios y nunca lo desobedecen, ni adoran a dioses falsos, siempre serán el país más importante del mundo. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Ahí tenemos, digamos, todas las bendiciones, no solamente dinero, la casa, los hijos, la familia, absolutamente todo. Ese es el combo de la prosperidad de Dios. Y el dinero es una pequeña parte. Ahí habla de todo. Ese es un resumen, pero hay una condición que dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra estos mandamientos que yo te proscribo hoy, entonces, dice, te alcanzarán todas estas bendiciones. Y lo repite 2 o 3 veces. Eso es fundamental. Entonces, sigamos con el tema. Si yo siembro, si no siembro y cosecho, es porque estoy robando. Entonces, si no trabajo y quiero cosechar, nos transformamos en piquetero de Dios. Yo siempre digo, dentro del cristianismo hay mucha gente que se ha transformado en piquetero de Dios. Solamente le pide a Dios cosas y por Dios no hace absolutamente nada. Con respecto a esto, mire, hay miles de instituciones que hablan de los derechos humanos en el mundo, pero no hay una en el mundo que hable de los deberes humanos, de la responsabilidad que tenemos para reclamar algo. Entonces, cuando ofrendamos o diezmamos, debe ser dinero lícito. Dios no le gusta que le demos cosas que no es lícito, le gusta lo mejor. Debemos dar de corazón. Lo mismo con el tiempo. ¿Es mi tiempo? Hay una palabra que está en la Biblia que dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay un antes y un después de Cristo, como dije al principio. Entonces, Jesús estableció una manera de dar. ¿Y sabe cuál es? Él se dio a sí mismo y por la necesidad del pueblo. Ese es otro secreto que tiene que ver con el prójimo. Hay un mandamiento de Jesús, resume los 10 mandamientos en 2 mandamientos, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso Jesús se dio a sí mismo por la necesidad del pueblo. Nosotros no tenemos que pagar ni ofrendar sacrificio para recibir el amparo de la misericordia de Dios. Jesucristo ya ha pagado nuestra deuda delante de Dios. Y la cruz es obra suficiente y eterna a nuestro favor. ¿Sabe quién diezmaba? Porque yo escucho muchos que hay que diezmar para que Dios te prospere. Y ese es otro tema, pero lo voy a tirar por encima nada más. ¿Sabe quiénes ofrendaban antes en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo? Los agricultores y los ganaderos.
Pero otro día, si quiere, podemos compartir eso. Porque a través de eso hay muchas personas esclavizadas con respecto a eso, con el diezmo. Otra cosa que tenemos que aprender, el aprendizaje correcto del dinero. Tenemos que ser buenos administradores. Yo no soy tan buen administrador. Mariana sí es una buena administradora y Dios nos ha bendecido a través de eso, ¿no? Nos complementamos. Bueno, aunque en la Biblia la riqueza aparece como un aspecto de las bendiciones y la aprobación de Dios, en el Nuevo Testamento Jesucristo le pone un énfasis con la relación de la posesión y el uso de la riqueza o el dinero como algo vinculado a la actitud del corazón. Jesús dijo que tenemos que dar con gozo, con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Jesús equipara el amor al dinero con el servicio a Mamón. Es el nombre del príncipe demoníaco que domina la economía mundial. Eso está en la Biblia. Entonces, el dinero debe ser manejado con cuidado y usado con sabiduría, no sea que el deseo de su posesión nos aparte de la verdadera devoción a Dios. Como ejemplo, tenemos en la Biblia el hijo pródigo, el joven rico. El joven rico le pregunta a Jesús: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él dice: bueno, tenés que conocer los mandamientos, tenés que amar a tu prójimo, le dice todas las cosas. Y dice: no, pero eso yo desde muy joven lo hice. Y entonces le dice: bueno, anda y vende todo el dinero que tenés y dáselo a los pobres. Y dice la palabra que el joven rico se fue triste, llorando. Y Jesús sigue hablando en ese texto y dice: porque aquel que le da a Dios casa, padre, madre o hermano, Dios le dará 100 veces más en este siglo y la vida eterna en la venidera. O sea que ese joven rico perdió la oportunidad de ser 100 veces más rico, porque ese hombre estaba enamorado del dinero. Entonces, nuestro dar u ofrendar ha dejado de constituir el pago de una deuda. Es una semilla que sembramos. La vida y la fuente y el poder vienen de Dios. Él, dice la Biblia, que Él da el poder para hacer la riqueza. Y esa riqueza nos trae paz, como dije al principio. Podemos disfrutar, podés tomar un café donde sea, porque si vos tenés dinero y lo hiciste dentro de lo que Dios te manda, Dios te va a prosperar cada vez más, porque vos tenés que invertir en el reino. ¿A través de qué? Al prójimo, ayudando a los pobres, o lo que fuere. Y después nótese que cuando Jesús dijo, dad, también dijo, y os será dado. O sea, principio de la siembra y de la cosecha. Volvemos a eso, lo que Dios dijo. El dar, recibir y cosechar, Jesús dijo que la cosecha será medida buena, apretada, remecida y rebosante. Este es el tiempo de dar con alegría y no por obligación. Eso está en Lucas 12, 31 y 34. Y ahí dice, con respecto a lo que yo decía de que Dios no nos regala nada, Dios nos da recompensa. Por ejemplo, en el 5º mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengan largos días sobre la tierra. Si yo no honro a mi padre y a mi madre, no voy a recibir nada. Otro ejemplo: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo estamos con el tiempo? Vamos a terminar. En Mateo 6:24 dice con respecto al dinero que ninguno puede servir a dos señores. Eso lo dice Jesús. Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Impresionante, acá el dinero, Jesús lo equipara casi con el poder espiritual que viene de Dios. Porque dice: no podés servir a dos señores, a Dios y a la riqueza. Entonces, ¿cuál es el poder espiritual que tiene el dinero? Un ejemplo. Yo como creyente, como hijo de Dios,
o cualquiera de nosotros no tenemos dinero, estamos un poco tristes, como amargados, andamos decaídos, o no. Pero si yo vengo y te pongo $10.000 en tu bolsillo, es como que ahí te despertás y parece que la unción se te engancha de todos lados. ¿Y qué es lo que yo te puse en el bolsillo? ¿Sabes lo que te puse? Madera y tinta. Eso es el dinero. Madera y tinta. Eso es el dinero. Que es el poder espiritual que tiene el dinero, cómo te levanta el ánimo. Es impresionante eso, ¿no? En Timoteo 6, 9 y 10, lo central dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que el dinero es malo, ¿eh? El amor al dinero es lo malo. Cuando vos te enamorás del dinero. Entonces la pregunta es, ¿en quién confías? ¿En el dinero o en Dios? El joven rico, ¿en quién confió? En sus posesiones, o sea, en su dinero, en sus ahorros. Entonces, por eso es muy importante el dinero, el ahorro tiene fundamento, no es que está mal tener ahorro. Lo malo es confiar en el ahorro, en vez de que confiar en el que te permitió tener el ahorro. Porque ahorrar está bueno. Jesús, en la Biblia habla de que aprendan de las hormigas, que no tienen capitán, ni quien los dirija, ni capataz, ni nadie, y ellos trabajan en verano para recaudar, para tener para el invierno. O sea, está bueno guardar. El tema es en quién confías. Si confías en tu ahorro o en el que te permitió tener el ahorro. Entonces, como dije también al principio, la prosperidad también puede venir del diablo, pero esa prosperidad te condiciona, te ata, te esclaviza, y es la raíz de todos los males. ¿Escuchó eso? Porque hace que te enamores del dinero. Y hay dos fuentes de prosperidad. Un ejemplo, ¿cuál es el dinero que viene del enemigo? Hay mucha gente que tiene muchos ejemplos. ¿Qué cortó, René? Hola, hola. Ahora sí. Ah, ¿no salía? ¿Está bien? ¿Me escuchan? Ahora se escucha, ahora se escucha. Ok. Bueno, Sí, también descubrí que perfecto. Dios, como dije al principio, no nos regala nada, Él nos da recompensa. Por Perdón, ejemplo, René, discúlpame, se cortó justo unos segundos cuando dijiste que cuando a veces la prosperidad venía del diablo y sí. esa parte se cortó. Bueno, decía que hay mucha gente que tiene mucho dinero, muchísimo, pero ejemplo puse los narcotraficantes. Ellos tienen mucho dinero, pero ellos no pueden disfrutar de ese dinero porque tienen custodia, que lo acompañan, tienen cámaras hasta en el baño, no pueden ir a tomar un café con un amigo en un bar. Entonces, ¿de qué te sirve ese dinero? Esa es la prosperidad que da el diablo, que te inquieta, que te hace que vivas mal. ¿Entendés? Como decía, también descubrí que Dios no nos regala nada, nos da recompensa. Y voy a poner un ejemplo de que la prosperidad no solamente tiene que ver con el diezmo. Yo tengo parientes que tienen mucho dinero. Ellos no van a ninguna iglesia, no ofrendan, no diezman y son prósperos. ¿Y sabe por qué? Porque la prosperidad también tiene que ver con la responsabilidad. Esos hombres y esas mujeres que yo les estoy diciendo son responsables, cumplen con sus obligaciones. Ahora, que ese dinero que tienen, si no conocen a Cristo y no aceptan a Cristo, de nada les sirve. O sea, se van para el otro lado. Pero eso es otro tema. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Dice la Biblia que el sol sale para el justo y para el injusto. Que la lluvia también para el bueno y para el malo. Entonces, Dios lo tiene que prosperar. ¿Por qué? Porque son responsables. Pero el combo de la bendición de Dios es la que te trae paz, la que leyó Mariana recién en Deuteronomio 28, 1 al 14, que ahí tenés todas las bendiciones. Y ahí el dinero aparece como una parte.
del combo de Dios. Entonces, ninguna bendición viene si yo no hago algo antes, porque Dios no se contradice. ¿Por qué? Porque hay una ley espiritual que es de la siembra y de la cosecha. Acá tengo 10 puntos por qué debemos invertir en el reino. Mire, si invertimos en nuestro prójimo, es una de las, como Cristo se dio por el prójimo, es como que cuando uno deposita en el banco celestial y no hay riesgo de confiscación, ni te afecta la inflación y te rinde a 30, a 60 y a 100 por uno. Por ejemplo, número 1, el monto. Lo que quieras invertir en el reino te rinde mucho más. Número 2, la tasa de interés. Según Marcos 4:20 dice, rinde a 30, a 60 y a 100 por uno. Paga bien Dios. Tercero, el plazo. Es para toda la vida, es por toda la eternidad. Cuarto, la disponibilidad del capital. Siempre está disponible para cuando lo necesites. A veces cuando vos tenés un plazo fijo, tenía a 60 días, aunque la necesites no la puedo usar. Acá la tenés disponible. Quinto, riesgo de cambio. No existe. Ahí no hay devaluación. Invertimos en el reino. El sexto es seguridad institucional. Hay 7000 años de historia y no hay registro de problemas de quiebra o algo parecido en el reino. Séptimo, incidencia inflacionaria. Es equivalente a 0 porque no está sujeta a inflación. En el reino de Dios no hay inflación. Octavo, riesgo de robo. Es igual a 0 porque ningún ladrón tiene acceso a ese lugar. Noveno, la cláusula de renovación está siempre a nuestro servicio. Siempre cuando lo necesitemos. Y décimo, la capitalización es permanente. Si invertimos en gente necesitada, por inspiración del Espíritu Santo, para ayudar a otro, invertir en el reino de los cielos. Esa es la verdadera prosperidad. El diezmo, como dije al principio, que toda prosperidad empieza con una inversión. Si vos vas a trabajar, no es que te pagan adelantado, vos estás invirtiendo tu tiempo y cuando llegó el mes te pagan. Y así todo. Entonces, el diezmo no es una inversión, como dicen las personas. El diezmo es de Dios. Eso le pertenece a Dios, no es una inversión. Pero como dije también al principio, vamos a hablar otro día del diezmo. Porque lo que diezmaban en el Antiguo Testamento, y si uno quiere ser bíblico, ofrendaban los agricultores y los ganaderos. Es un tema para explicarlo bien, pero las iglesias lo han distorsionado el tema. También podemos definir como prosperidad de Dios que la vida es mucho más que obtener y poseer cosas materiales. Dios quiere más bien que gocemos de una vida plena, completa, equilibrada, y ha hecho provisión a través de su palabra para que disfrutemos de la vida que recibimos de Él. Porque Él nos redimió de la maldición de la ley. Somos benditos en el nombre de Jesús. Él ha prometido colmar nuestros deseos, nuestro corazón. Mire, Dios ya proveyó todo para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar. Dios le proveyó a los pájaros. Yo acá en el parque tengo muchos pájaros nidos. Y yo digo, Dios le proveyó. Ahora, si ese pájaro se queda en el nido, se va a morir de hambre. Si él no baja y busca el gusanito que está en la tierra y lleva el alimento a su casa. Así también a nosotros. Si nosotros no salimos a buscarlo, a buscar el trabajo, Dios nunca nos va a prosperar. Entonces, tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. Eso está en Mateo 6:33. De esa manera, y apoyándonos tanto en las promesas de Dios como en prioridades bien establecidas. Entonces podemos confiar en que todas las cosas serán añadidas. Otra de las bendiciones que tiene que ver con la prosperidad de Dios es el Salmo 91, que es el salmo que
que resume también todas las bendiciones de sanidad. Y empieza diciendo así, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de Dios. Y ahí tenés todas las bendiciones de sanidad. Que van a caer miles y 10.000 a tu dieta, más a ti no te va a llegar, ninguna plaga va a tocar tu morada. Que Él nos va a, termina diciendo así, Él nos va a exaltar, nos va a glorificar, y nos va a dar largos días sobre la tierra, y nos va a mostrar su salvación. Esa es la prosperidad de Dios. Entonces la pregunta es, ¿en quién confiamos? ¿En la riqueza? ¿En nuestro ahorro? ¿O en Dios? Son cosas sin importancia, pero hay una responsabilidad, hay una importancia tan grande por eso digo que a veces uno tiene un ahorro y está tranquilo, porque dice, tengo el ahorro, ¿verdad? ¿Estás confiando en el que te proveyó que tengas el ahorro o en tu ahorro? Hay una gran diferencia. Por eso Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Él es el que nos provee. Bueno, para ir terminando, quisiera compartir, según está escrito en 1 Timoteo 6, 17, 18 y 19, dice lo siguiente. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Prosperidad de Dios. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es impresionante, la verdadera prosperidad de Dios, el fin de nuestra fe es la vida eterna. A veces nosotros nos detenemos en los milagros y queremos ver milagros de sanidad y ese milagro dura lo que dura la vida. Dice la Escritura que la vida es como la neblina. Cuando sale el sol se disipó. Y tenemos que enfocarnos, esta organización lo que hace es enfocarse en llevar el mensaje del Evangelio completo. Que el fin de nuestra fe es la salvación. ¿Y ahí qué hay? Hay vida eterna. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y por último, le quiero compartir un proverbio que está en 19:17, dice así. A Jehová presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Dios, aquí aparece quizá la más clara expresión de la identificación de Dios con las necesidades del prójimo. La ayuda que reciben se convierte en una deuda divina. Si alguien le ayuda a alguien, vos estás sembrando en esa vida. Y dice que es como que le estás dando a Dios. Porque mucha gente dice, sí, que el diezmo, que si vos no diezmás no vas a prosperar. Es todo en la mitad de la verdad. Y una mitad de la verdad es mentira. Entonces, lo que Dios quiere, así como Cristo se dio por todo, que nosotros también nos demos por todo. Sembrar en la gente que necesita es la verdadera prosperidad que Dios quiere. Por eso le compartía esto de que a los ricos les mando que sean ricos en buenas obras. Y volviendo al principio, que es la fuente de toda la prosperidad, y con eso termino. Como decía, está basada en el Salmo 127:1. Dice así, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Si no está Dios en el medio, si tu casa no está bien, si tu familia no está bien, si no invertís en tu familia, en tu prójimo, vas a tener problemas. Así dice la palabra. Entonces la verdadera prosperidad que viene de Dios tiene que ver, número uno, con la siembra y la cosecha. Lo que sembramos vamos a recoger. ¿Por qué Dios quiere, como decía al principio, por qué Dios quiere que sembremos? Porque si sembramos una semilla, vamos a tener miles de semillas. Ese es el secreto de la siembra. Y de la cosecha, para levantar la cosecha, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar.
Ese es el principio de la prosperidad que viene de Dios. Esa prosperidad es la que te da paz, te da satisfacción, te da ganas de compartir, te da ganas de ayudar a la gente necesitada. Y ahí está todo, ese es el secreto. Dios nos manda a hacer eso. Pero como dije también, lo más importante es conocer a Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Dios si no es por mí. Más claro hay que echarle agua. Y para ir terminando, vamos a hacer un llamado. En el Evangelio de San Juan, dice Jesús, en el capítulo 1, 11 y 12, que Él vino a los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron, Dios les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Solamente aquellos que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Si me permiten, quisiera hacer un llamado, si hay una gente nueva. ¿Ok? Así que yo lo voy a leer en una oración de aceptación, que dice así: Padre, en esta noche vengo delante de tu presencia a pedirte que me perdones por todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de ahora sea tu Espíritu Santo el que me guíe siempre. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, eso es lo que le quería compartir. Si alguien quiere hacer una pregunta, lo escuchamos. No sé, Jorge, cómo estamos con el tiempo. Estamos bien, René, y antes de que el que quiera hacer una pregunta activa su micrófono, y solamente quería decirte, cuando vos dijiste que no es necesario el dinero, me hiciste acordar, hace muchos años estábamos muy mal económicamente con mi esposa, y una amiga de mi esposa le dijo: la gente te tiene envidia. Y nosotros decíamos: ¿envidia de qué si no teníamos ni para comer? ¿Y de qué nos tenían envidia? Nos tenían envidia de la familia y nos tenían envidia que estábamos bajo la cobertura de Dios. O sea que el dinero no era lo importante, sino que lo importante era lo otro, ¿no? Así que bueno, el que quiera hacer alguna pregunta, activa el micrófono. Ahí la vi a Victoria, que andaba haciendo así cuando hablabas del dinero, de la importancia. Mientras alguien quiere preguntar, yo siempre antes ponía como ejemplo de lo que el dinero sin Dios, lo que produce, ¿no? Y siempre ponía como ejemplo a Cristina Onassis, pero ahora ya no lo puedo poner porque hay muchos chicos jóvenes que no la conocen. Pero yo creo que lo que peinan cana la conocían. A Cristina Onassis era la mujer más rica del mundo. La más rica del mundo. Y esa mujer vino a visitar una amiga acá a Argentina, y acá en la provincia de Buenos Aires murió drogándose con su amiga, murió desesperada. Pero mire lo que pasa, y Dios puso como ejemplo eso. Esta mujer la llevaron a la morgue de la ciudad de Buenos Aires y estuvo 15 días, nadie venía a reclamarla. Nadie. Es como si hubiera muerto un lincherista que no tiene nada. Y eso es un ejemplo que Dios puso, pero la mayoría de la gente no lo mira. ¿Entendés? Entonces, el dinero sin Dios te esclaviza, te autodestruye. El dinero que viene de Dios es el que te produce paz, alegría, pero como dije, el fundamento de la verdadera prosperidad de Dios empieza con la familia. ¿Es así? Bueno, Jorgito, te lo dejo a vos. Tema, no sé cómo sigue. Quería preguntarte algo. Una vez, hace muchos años, vi a alguien que trabajaba mucho para Dios. Era un pescador nato, impresionante como pescaba almas para Dios, pero a su vez trabajaba para el dinero y no le daba nada a nadie. El dinero que entraba quedaba en su bolsillo.
y eso lo he visto durante mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo es ahí? Porque vos estás hablando cuando alguien puede ser próspero y bueno, no estar con Dios. Pero este hombre trabajaba para Dios y era próspero, pero no era dadivoso, no le daba nada a nadie. Bueno, yo creo que esa persona no tenía nada que ver con Dios. Porque hay una parte en la palabra de Dios que dice que se van a presentar en el día del juicio delante de Jesucristo y decir, Señor, porque Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y hay una parte que dice, la verdad, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. La verdad que no te conozco. Y siguen insistiendo. Dice, fuera hacedores de maldad. Son personas que se autoengañan, que se creen que son ellos los que hacen el bien. Y simplemente nosotros somos un instrumento de Dios. Y tiene que ver con el testimonio. Porque esa persona puede ser muy pescadora, pero si su vida fuera del contexto de lo que uno hace todo al revés, obviamente que va a tener problemas y serios. ¿Por qué? Porque el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque no tomará Dios por inocente al que tal hace. Es cosa seria venir a los pies de Cristo y decir yo soy hijo de Dios. Tenemos que ser responsables con esa bendición, con ese, dice que Dios nos amó, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y que Él nos ama todos los días y nos santifica cada día para Dios. Entonces, ¿por qué? Porque el buen árbol, dice la palabra, no puede dar frutos malos. Es simple, o sea, Jesús, cuando le pregunta cómo conocer a los verdaderos cristianos, Él no dijo porque viva en la iglesia, porque sepa la Biblia de memoria, porque sea bueno, no dijo, por los frutos. Es la mejor evidencia de conocer a aquellas personas que dicen ser hijos de Dios. No hay otra forma más simple de conocerlo. Los frutos. ¿Qué fruto produce esa planta? Yo digo que hay cristianos que se parecen a los frutos que están en las veredas, ¿viste? En las naranjas, en las calles que hay, que son las naranjas bien amarillas, redonditas, pero anda a comer ese fruto. Te rompe el estómago. Entonces, la evidencia es eso. Nosotros, en esta organización, ¿por qué damos testimonio? Porque no predicamos, no somos pastores, no somos predicadores, simplemente somos hombres comunes y corrientes, mujeres comunes y corrientes, que tratamos de practicar lo que Dios dice. Nada más. Tratamos de cumplir con eso. ¿Qué te pide Dios a vos? Que seas buen papá, que seas buen hijo, buen esposo, un buen amigo, un buen empresario. Es simple, no es tan difícil. Chicos, chicas, si alguien quiere hacer una consulta, alguna duda, una pregunta, activen el micrófono. Bueno, René, si no tenemos así alguna consulta, quería pedirte si podrías hacer una oración de cierre por todos los presentes, agradeciéndote de esta hermosa charla que nos ha brindado. Bueno, sí, yo, digamos, porque mucha gente que te enseña lo que es la prosperidad y se va siempre hacia el dinero, y el dinero es una pequeña parte del combo de Dios, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer una oración. En primer lugar, Señor, en esta noche te damos gracias por la posibilidad que nos das de compartir tu palabra, que podamos de alguna manera entenderla, que podamos aprender a manejarnos en tu reino, que podamos buscar tu reino y tu justicia, para que podamos anhelar todas tus añadiduras, Señor. Y como hemos leído en tu palabra en Deuteronomio 28, 1 al 14, que si ponemos atención a todo lo que tú nos mandas, a tus mandamientos y estatutos, y los ponemos por obra, dice tu palabra que todas esas bendiciones nos van a alcanzar.
Y reconocemos, Señor, que no podemos servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Y nosotros queremos servir a Dios, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Nosotros queremos estar enamorados de ti, Señor, no del dinero. Desde ya, Señor, una vez más te damos gracias por esta oportunidad, por este privilegio de poder compartir este tipo de compartir. Si viene siendo, Padre, nosotros no hacemos estudios bíblicos, pero sí tratamos de compartir lo básico, Señor. Así que desde ya muchísimas gracias, Padre, te damos las gracias. Bendigo a todos los que estamos aquí. En el nombre de Jesucristo de Nazaret lo hacemos y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, René. Muchas gracias a todos los que se han conectado, los que